El aire de la Ciudad de México se sentía eléctrico, cargado con la prisa de miles de vidas entrelazadas por un instante en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Para mí, sin embargo, el aire estaba lleno de una sola cosa: esperanza. A mis 62 años, mi corazón latía con la misma emoción nerviosa de una niña en la víspera de Reyes. Apreté contra mi regazo la caja de madera de cedro, pulida y oscura por el paso de un siglo, sintiendo el leve peso de su contenido. Dentro, envuelta en papel de seda tan frágil como un suspiro, descansaba la mantilla de encaje de mi bisabuela, la reliquia de nuestra familia. El puente de seda y tiempo que estaba a punto de conectar mi pasado con el futuro de mi única hija, Mireia. Cada paso que daba sobre el reluciente piso de mármol del aeropuerto me acercaba más a ella. Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que la vi, una visita fugaz a mi casa en Puebla, donde me habló de sus planes de boda, con una emoción que parecía más estudiada que sentida. Pero yo, en mi eterna ceguera de madre, lo atribuía a los nervios. Su prometido, Demián, provenía de una familia adinerada, de esas que aparecen en las páginas de sociales, y supuse que mi Mireia solo estaba abrumada por la magnitud de su nueva vida, una vida que yo había ayudado a construir, pieza por pieza, sacrificio por sacrificio. Mi vuelo había sido tranquilo. Pasé las 2 horas releyendo los mensajes que había intercambiado con Mireia durante la semana. Eran cortos, funcionales. El vuelo llega a las 4 p.m., mamá. Sí, ya tengo el hotel reservado cerca de la recepción. Nos vemos pronto. Nada en ello sugería la tormenta que estaba a punto de desatarse. Miraba por la ventanilla cómo los campos verdes de Puebla daban paso a la mancha urbana interminable de la capital. Me imaginaba nuestra conversación, las risas, el momento en que le entregaría la mantilla. Me preguntaba si lloraría de emoción, si entendería la magnitud del legado que le estaba confiando. A mi lado, una joven pareja con un bebé dormitaba, sus cabezas juntas. Sonreí para mis adentros, recordando cuando Mireia era así de pequeña, un bultito cálido en mis brazos. ¿En qué momento creció tanto? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer sofisticada que apenas reconocía? Me dije a mí misma que era el curso natural de la vida, que los hijos se van, que construyen sus propios mundos. Mi trabajo, me repetía, era apoyarla, no estorbarla. Al llegar a la sala de espera de equipaje, el murmullo de la gente y los anuncios monótonos por los altavoces crearon una sinfonía de normalidad. Me senté en una de las bancas de metal, colocando la preciosa caja de cedro a mi lado, protegiéndola con mi cuerpo. El olor a café de una tienda cercana se mezclaba con el aroma a desinfectante industrial. Vi a familias reunirse con abrazos y gritos de alegría. Un hombre con un cartel esperaba a su esposa, su rostro iluminado por una sonrisa ansiosa. Todo a mi alrededor era un testimonio del reencuentro, de la conexión. Saqué mi celular, mi pulgar flotando sobre el nombre de Mireia, listo para enviarle un mensaje. Ya llegué, mi amor. Esperando la maleta. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi mano. No era una llamada, era un mensaje de ella. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, pensando que se había adelantado. Seguramente estaría atascada en el tráfico, pidiéndome que la esperara. Abrí la notificación. Eran solo unas pocas palabras, frías, impersonales, finales. Mamá, lo siento, en realidad solo será su familia. El mundo a mi alrededor se detuvo. El anuncio de un vuelo a Monterrey se desvaneció en un eco lejano. El llanto de un bebé se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si cayera en un vacío oscuro y helado. El aire, antes lleno de esperanza, ahora se sentía espeso, pesado, como si se negara a entrar en mis pulmones. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. Mis ojos recorrían las letras una y otra vez, buscando un error, un segundo mensaje que dijera, era broma,
un emoji que suavizara el golpe, pero no había nada. Solo la cruda y brutal finalidad de esa frase. Su familia. La palabra resonó en mi cabeza con la violencia de una puerta cerrándose de golpe. ¿Y yo? ¿Qué era yo? ¿La incubadora? ¿La chequera? El recuerdo inconveniente de un origen que ya no encajaba en su brillante y curada vida en Polanco. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que el celular casi se me cae. Un frío glacial me recorrió la espalda, instalándose en la boca de mi estómago. La gente pasaba a mi lado, un torrente de humanidad indiferente a mi dolor. Para ellos, yo era solo una señora más, sentada en una banca. No sabían que en ese preciso instante mi universo se había fracturado. Instintivamente, mi otra mano fue a mi bolso y sacó mi cartera. De un compartimento oculto saqué la foto vieja y gastada de mi difunto esposo, Domingo. Sus ojos amables me miraban desde el papel fotográfico descolorido. Su sonrisa tranquila era un bálsamo para un dolor que él nunca podía haber imaginado. ¿Qué hago, Domingo? Susurré a la imagen, una pregunta que se perdió en el caos indiferente del aeropuerto. Él no podía responderme, pero al mirar su rostro, un torrente de sus palabras sabias inundó mi memoria. El amor no es un cheque en blanco, Marisol, me había dicho una vez. Y yo le había dado a Mireia un cheque en blanco firmado con mi alma, y ella acababa de cobrarlo, dejándome en la bancarrota emocional. Estaba sola, completamente y absolutamente sola, en una ciudad que de repente se había vuelto extraña y hostil, con una maleta llena de amor y una herida abierta en el alma. El carrusel de equipaje comenzó a girar con un chirrido metálico, escupiendo maletas de todos los colores y tamaños. La gente se arremolinaba, ansiosa por reclamar sus pertenencias y continuar con sus vidas. Mi maleta, una vieja Samsonite azul que Domingo y yo compramos para nuestra luna de miel en Acapulco, dio una vuelta completa antes de que yo pudiera reaccionar. Mi cuerpo estaba paralizado, anclado a la banca de metal por el peso de esas 9 palabras. Mi mente, en un acto de autodefensa, se refugió en el pasado, huyó del dolor agudo del presente y aterrizó 5 años atrás, en la cocina de mi casa en Puebla. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Mireia estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas sobre mi mesa de madera, la misma mesa donde había hecho sus tareas de niña. Sus ojos, esos grandes ojos oscuros que había heredado de Domingo, estaban llenos de una urgencia calculada. «Mamá, es la oportunidad de nuestras vidas», dijo, su voz un susurro seductor. Hablaba de Demián, su entonces novio, y de un apartamento que habían encontrado en Polanco. «Es perfecto, tiene la dirección correcta, está cerca de su trabajo, de la gente que necesitamos conocer». Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. «Pero el depósito es una locura. 300,000 pesos. Yo, una maestra de secundaria jubilada, escuché esa cifra y sentí un escalofrío. Era una cantidad astronómica, una montaña de dinero que yo solo podía imaginar. Pero entonces Mireia jugó su carta maestra. «Solo es temporal, mamá. Un préstamo. Te lo juro. En cuanto Demián cierre su próximo negocio, te lo devolveremos hasta el último centavo. Es solo para que podamos empezar, para que nos tomen en serio». Su voz se quebró ligeramente al final, una técnica que había perfeccionado desde la infancia para conseguir lo que quería. La lógica me gritaba que era una locura. Mi pensión era modesta. Mis ahorros eran el fruto de una vida de trabajo duro, mío y de Domingo. Él, mi pragmático y sabio Domingo, había sido ingeniero. No ganaba una fortuna, pero era metódico, previsor. Invirtió en un pequeño terreno a las afueras de Puebla en los años 90, cuando nadie lo quería. «Esto es para nuestro futuro, Marisol», me dijo mientras firmábamos las escrituras. «Para nuestra vejez, para las emergencias».
para que nunca tengas que depender de nadie. Mireya no estaba pidiendo dinero para una emergencia, estaba pidiendo dinero para un estilo de vida, pero al ver la esperanza en sus ojos, la misma esperanza que yo tuve una vez, mi resolución se desmoronó. ¿Qué clase de madre sería si le negaba a mi hija la oportunidad de ser tomada en serio? Vendí el terreno de Domingo. Recuerdo el día que fui al notario. Un hombre mayor que conocía a mi esposo me miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura, Marisol? Domingo quería mucho este pedacito de tierra. Le mentí. Le dije que era para una remodelación de la casa. Sentí una punzada de vergüenza, de traición a la memoria de mi marido. Luego fui al banco, firmé los papeles con una mano temblorosa y transferí los 300,000 pesos a la cuenta de Mireya. El alivio en su voz cuando la llamé para confirmar fue casi palpable. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Nos has salvado. Nos has salvado. La frase se sintió como una medalla de honor. Durante meses me sentí orgullosa, la heroína silenciosa detrás del éxito de mi hija. Imaginaba su elegante apartamento, las cenas con gente importante, la vida brillante que yo le había ayudado a desbloquear. Una semana después de la transferencia, la llamé para ver cómo iba todo. Estaba distraída. Se oía el ruido de un centro comercial. Ah, sí, mamá, todo genial. Oye, te tengo que colgar. Estoy viendo unas lámparas de diseñador increíbles. Gracias otra vez. Te quiero. Y colgó. Nunca preguntó cómo me sentía por haber vendido el terreno. Nunca. Un año después, durante una de mis visitas, Mireya me lo contó casualmente mientras nos tomábamos un café en una terraza carísima. Ah, por cierto, nos mudamos. Los papás de Demian nos regalaron un penthouse en el mismo edificio como regalo de compromiso. Es divino. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Y el otro apartamento? Pregunté. Mi voz, apenas un susurro. Ella se encogió de hombros, dando un sorbo a su capuchino. Ah, ese. No, pues ya se acabó el contrato. Nunca mencionó la devolución del dinero. Nunca. Los 300,000 pesos, el terreno de su padre, el futuro que vendí, se evaporaron en el aire enrarecido de Polanco, olvidados como un favor trivial. Y yo, por cobardía o por un amor estúpido y ciego, nunca me atreví a preguntar. Me tragué el sabor amargo de la decepción y sonreí, felicitándola por su increíble suerte. En el aeropuerto, el recuerdo era tan vívido que podía sentir el sabor de ese café caro y amargo en mi boca. La maleta azul pasó frente a mí por tercera vez. El préstamo que nunca lo fue. La primera pieza en mi museo personal del dolor. Mi cuerpo finalmente respondió. Me levanté con la rigidez de una anciana, mis articulaciones protestando, y caminé hacia la banda de equipaje. Con un esfuerzo que me pareció hercúleo, jalé la maleta azul del carrusel. El peso de mi ropa, de los regalos, de mis esperanzas, casi me derriba. Me senté sobre ella, justo ahí, en medio del pasillo, importándome muy poco las miradas de los extraños. Necesitaba un momento para respirar, pero cada bocanada de aire traía consigo otro recuerdo punzante, otra exhibición en mi galería de sacrificios no reconocidos. Esta vez, mi mente me transportó 3 años atrás. Otra llamada telefónica, otra crisis existencial de Mireya. Acababa de ser ascendida en la firma de marketing donde trabajaba, un logro que la acercaba más al círculo íntimo de la familia de Demian. Pero con el ascenso vino una nueva inseguridad. Mamá, todos aquí tienen una maestría, me dijo, su voz teñida de una ansiedad que sonaba genuina. El otro día, en una cena, la mamá de Demian me preguntó dónde había estudiado mi posgrado. Le dije que solo tenía la licenciatura de la Universidad de Puebla y me miró. No sé, con lástima. Me sentí como una hormiga. Necesito una maestría en administración de empresas, mamá. De una universidad de prestigio, aquí en la ciudad.
Es la única forma de que me respeten, de que me vean como una igual. El costo, me informó después de una breve investigación, era de 600,000 pesos. 600,000. La cifra era tan absurda, tan fuera de mi realidad, que casi me reí. Era más de lo que yo había ganado en mis últimos 10 años como maestra. Le expliqué, con toda la paciencia que pude reunir, que era imposible. Mi amor, ¿de dónde crees que podría sacar esa cantidad? Simplemente no tengo ese dinero. Mis ahorros se habían ido en el depósito del apartamento, y mi pensión apenas cubría mis gastos y algún que otro capricho. Entonces, ella pronunció las palabras que sabía que me desarmarían. Su voz se volvió pequeña, vulnerable. Lo entiendo, mamá, no te preocupes. Supongo que simplemente no estoy destinada a estas cosas. Seguiré siendo la novia de provincia de Demián para siempre, la que no tiene estudios suficientes. La novia de provincia. La frase fue una daga. Puebla, mi hermosa y culta Puebla, reducida a una etiqueta despectiva. Mi vida, mi hogar, mi historia, convertidos en una fuente de vergüenza para ella. Y en ese momento, una ola de pánico irracional me invadió. El pánico de que mi hija se sintiera menos, de que fuera infeliz, de que la culparan por tener una madre que no podía darle el mundo. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi sabio Domingo. En sus últimos años, a menudo me encontraba revisando nuestras finanzas, preocupado. Marisol, le das demasiado a Mireya, me decía suavemente mientras yo le mostraba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que le había dado para emergencias. El amor no se mide en pesos. Un día, Mireya tiene que aprender a volar sola, o sus alas nunca serán fuertes. Ignoré su sabiduría. El miedo a que mi hija no fuera suficiente era más fuerte que la prudencia de mi esposo muerto. Había una última opción, un último sacrificio que podía hacer. La casa, mi casa, el hogar que Domingo y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo, el santuario donde criamos a nuestra hija, el lugar donde sus risas aún resonaban en las paredes. Fui al banco al día siguiente. No le dije a nadie, ni a mi hermana, ni a mis amigas. Me sentía avergonzada, como si estuviera cometiendo una traición al legado de mi marido. Hipotequé mi casa. El gerente del banco, un hombre joven con un traje demasiado ajustado, me miró con una mezcla de lástima y confusión. ¿Está segura, señora Marisol? Es un gravamen considerable sobre su única propiedad. Asentí, sin poder mirarlo a los ojos. Firmé los papeles. El dinero apareció en mi cuenta, una cifra enorme y aterradora. Se lo transferí a Mireya. Su gratitud fue un mensaje de voz de 30 segundos, enviado mientras corría a una reunión. Mamá, eres la mejor. Me salvaste la vida. En cuanto me gradúe y consiga un mejor puesto, te juro que te ayudaré a pagar esto. Te llamo luego. Nunca llamó para hablar de eso. Nunca preguntó cómo me las arreglaba con el pago mensual de la hipoteca que se comía casi la mitad de mi pensión. La maestría le dio un nuevo diploma para colgar en la pared de su penthouse y un nuevo nivel de confianza que la alejó aún más de sus raíces poblanas. Y yo me quedé con una deuda que pesaba sobre mi hogar como una nube de tormenta. Un secreto silencioso que me recordaba cada día el precio de la validación de mi hija. Sentada sobre mi maleta en el aeropuerto, el peso de esa hipoteca se sentía más real que nunca. No era solo una deuda financiera, era una deuda emocional, un pagaré firmado con la tinta de mi amor incondicional y cuyo único pago había sido el desprecio. Lentamente, como si emergiera del fondo del mar, me puse de pie. Arrastré la maleta y la caja de cedro hacia una zona más tranquila, lejos de la corriente principal de viajeros. Encontré un rincón cerca de una ventana que daba a la pista de aterrizaje. Aviones de todo el mundo despegaban y aterrizaban, indiferentes a la pequeña tragedia que se desarrollaba en su sombra. Coloqué la maleta en el suelo y puse la caja de cedro sobre mi regazo. Mis dedos,
manchados por la tinta de innumerables exámenes calificados y nudosos por la artritis incipiente, trazaron el contorno de la madera. El aroma a cedro y a tiempo se filtró, un perfume familiar y reconfortante. Esta caja era un ancla, un pedazo de mi historia. La abrí con un cuidado reverencial. El papel de seda crujió suavemente al desenvolverlo, y allí estaba, la mantilla. No era una simple pieza de tela, era un tejido de historias, un espectro de encaje color marfil que había sobrevivido a guerras, revoluciones y a la fragilidad del tiempo mismo. Mi bisabuela, una joven andaluza de ojos feroces y corazón valiente llamada Isabel, la había traído a México a finales del siglo XIX. Me contaba mi abuela que Isabel la tejió ella misma durante la travesía en barco, como una forma de tejer sus esperanzas de una nueva vida. Se casó con ella en una pequeña iglesia de Veracruz, el encaje enmarcando su rostro mientras prometía amor eterno a un hombre que había cruzado el océano por ella. Años después, durante la Revolución, usó esa misma mantilla para esconder joyas y monedas de oro, salvando a su familia de la ruina. Mi abuela, Leonor, la usó en su boda en Puebla en los años 30. Fue una boda austera, en tiempos difíciles, pero me dijo que al ponerse la mantilla, sintió la fuerza de su madre y supo que todo estaría bien. Y yo, Marisol, la llevé en mi propia boda, sintiendo el peso no solo de la tela, sino de la fortaleza de esas mujeres que me precedieron mientras caminaba hacia mi domingo. Él me dijo después que cuando el sol se filtró por el vitral de la iglesia e iluminó el encaje, parecía un ángel. Era mi posesión más preciada, más que la casa, más que cualquier joya. Era el hilo visible que conectaba a las mujeres de mi linaje. Y mi mayor sueño siempre había sido ver a Mireya caminar hacia el altar, envuelta en esa misma nube de historia y amor. Cuando me anunció su compromiso, lo primero que pensé fue en la mantilla. La saqué de su caja por primera vez en años. El tiempo la había amarillado ligeramente y un par de hilos delicados se habían soltado. No podía permitir que mi hija la usara así. Busqué a la mejor restauradora de textiles antiguos de Puebla, una anciana llamada Doña Elodia que trabajaba en un pequeño taller en el barrio de los artistas. Su tienda olía a lavanda y a historia. Me recibió con unos lentes gruesos y unas manos que, a pesar de su edad, se movían con una destreza increíble. «Ah, una pieza de Bruselas, de finales de 1800», dijo, examinando el encaje con una lupa. «Es una belleza. Requiere mucho trabajo, un trabajo de amor». Me cobró 15,000 pesos. Fue un gasto exorbitante para mí. Significó no comprarme el abrigo de invierno que necesitaba, significó comer de forma más austera durante 3 meses, pero no me importó. Cada peso se sentía como una inversión en la felicidad de mi hija, en la continuación de nuestra tradición. Doña Elodia hizo un trabajo milagroso. Cuando me la devolvió, la mantilla parecía brillar con una luz propia, el color marfil restaurado a su gloria original, cada hilo de seda asegurado en su lugar. Lloré al verla en su taller, extendida sobre una mesa de terciopelo negro. Era perfecta. La envolví yo misma en papel de seda nuevo. La coloqué de nuevo en su cuna de cedro y la traje conmigo en el avión, llevándola en mi regazo como si fuera un bebé recién nacido. Me imaginaba el momento de dársela, quizás en la mañana de la boda. En su habitación de hotel, mientras se preparaba, le contaría las historias de las mujeres que la habían usado. Le diría que no era solo un velo, sino una armadura de amor y resiliencia. Vería la emoción en sus ojos, sentiría su gratitud. Sentada en el frío suelo del aeropuerto, miré el encaje delicado a través de mis lágrimas, que ahora caían libremente. Qué tonta había sido. Había pulido y restaurado un tesoro para alguien que solo valoraba lo nuevo, lo caro, lo que llevaba una etiqueta de diseñador. Había traído un pedazo de nuestra alma familiar a una celebración donde esa alma había sido explícitamente declarada
no bienvenida. Con un dolor que me partió el pecho, volví a envolver la mantilla. Cerré la caja de cedro. El suave clic del pestillo sonó como el cierre definitivo de un ataúd, el ataúd de mis sueños de madre. Rechacé la idea de ir al hotel de 5 estrellas que había reservado cerca del lugar de la boda, el Four Seasons. La sola idea de cruzarme con alguno de los invitados, de tener que forzar una sonrisa mientras mi mundo se desmoronaba, era insoportable. En su lugar, le pedí al taxista que me llevara a un hotel funcional y anónimo cerca del aeropuerto, un Holiday Inn, un lugar para fantasmas y viajeros de paso, perfecto para alguien que de repente se había convertido en ambas cosas. La habitación era un estudio de beige y marrón, impersonal y deprimente. Olía a desinfectante de limón y a la débil tristeza de miles de noches solitarias. Dejé la maleta junto a la puerta y caminé hacia la cama. Con un cuidado infinito, coloqué la caja de la mantilla sobre la colcha perfectamente estirada. Parecía una ofrenda en un altar vacío. Deshice la maleta lentamente, como en un trance. Saqué el vestido que había comprado para la boda. Un sencillo pero elegante vestido de seda azul noche. Lo colgué en el armario, donde quedó suspendido como un fantasma. Saqué los regalos, un par de aretes de plata para Mireia y una loción cara para Demián. Los puse sobre el escritorio. Saqué mi neceser y la foto de Domingo, que coloqué en la mesita de noche, el pequeño altar de mi vida desmantelada. Durante lo que pareció una eternidad, me quedé de pie en medio de la habitación sin moverme. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura sobre la caótica ciudad. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. Mi primer instinto, una vez que el shock inicial comenzó a ceder, fue la autoinculpación. Un torrente de preguntas amargas inundó mi mente. ¿Qué hice mal? ¿No la apoyé lo suficiente? ¿La apoyé demasiado? ¿Fui demasiado provinciana? ¿Demasiado simple? ¿Mi amor olía a naftalina en su mundo de perfumes franceses? Cada pregunta era un látigo y yo me flagelaba sin piedad. Quizás, si hubiera sido más estricta, si hubiera puesto límites, si no hubiera cedido a cada capricho, o quizás si hubiera tenido más dinero, si hubiera podido darle desde el principio la vida que ella sentía que merecía, no tendría que avergonzarse de mí ahora. Caminé hacia el pequeño escritorio y tomé el teléfono. Mis dedos, con una voluntad propia, marcaron el número de Mireia. Sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Qué le diría si contestaba? ¿Le rogaría? ¿Qué hice, mi amor? Por favor, dime qué hice mal y lo arreglaré. ¿Le exigiría una explicación? ¿Cómo te atreves después de todo lo que he hecho por ti? ¿Lloraría? Sí, probablemente solo lloraría. El buzón de voz se activó. Su voz grabada, alegre y profesional, me invitó a dejar un mensaje. La contradicción entre esa voz y la crueldad de su texto fue tan violenta que casi vomito. Colgué sin decir una palabra. Me dejé caer en la silla, mi rostro entre mis manos. Lloré. Lloré por la hija que había perdido, no en ese momento, sino gradualmente, en una lenta hemorragia de años que yo me había negado a ver. Lloré por mi soledad, por la memoria de Domingo, por la mujer ingenua y esperanzada que había subido a ese avión en Puebla unas horas antes. Cuando las lágrimas se secaron, me quedé con un vacío helado. Fue en ese vacío donde una nueva sensación comenzó a germinar. No era ira, no todavía. Era algo más tranquilo, más profundo. Era el eco de la voz de Domingo. Lo recordé una noche, sentados en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas. Yo estaba preocupada por Mireia, que estaba en la universidad y gastaba más de lo que le dábamos. Le estás enseñando que tu amor es una cuenta bancaria sin fondos, me dijo con su calma habitual. Y luego añadió las palabras que ahora regresaban a mí como un fantasma sabio. Tu dignidad no es negociable,
mi amor, ni siquiera por un hijo. Mi dignidad, ¿dónde estaba? La había empaquetado y regalado pieza por pieza a cambio de migajas de afecto y gratitud. La había hipotecado junto con mi casa. La había vendido junto con el terreno de mi esposo. Me levanté de la silla. Caminé hacia el espejo del baño y me miré. Vi a una mujer de 62 años con los ojos hinchados y el rímel corrido. Vi las arrugas de preocupación, el cansancio grabado en mi piel. Pero por debajo de todo eso, vi algo más. Vi a la hija de una mujer andaluza de ojos feroces. Vi a la nieta de una mujer que había sobrevivido a la revolución. Vi a la esposa de un hombre sabio y digno. No era solo la mamá de Mireia, era Marisol. Y Marisol había desaparecido por mucho tiempo. En ese momento, en la fluorescente y despiadada luz de un baño de hotel anónimo, tomé una decisión. Ya no iba a llorar, ya no iba a suplicar, ya no iba a ser la víctima. Si mi hija había decidido borrarme de su vida, yo iba a reescribir la mía sin ella. Se acabó, susurré a mi reflejo. Y por primera vez, mi voz no tembló, sonó firme, definitiva. El primer paso en mi nueva y desconocida resolución fue buscar un ancla, una voz amiga en el mar de mi desolación. No podía ser mi hermana. Era demasiado emocional. Se habría puesto a gritar y a maldecir a Mireia. Y yo no necesitaba más drama, necesitaba claridad. Solo había una persona, mi sobrina Perla, la hija de mi hermana. Una joven de 20 años, estudiante de arquitectura, con una mente brillante y un corazón que aún no se había endurecido. La llamé. Contestó al segundo tono, su voz joven y llena de energía. Tía Marisol, qué sorpresa. ¿Ya estás en la ciudad? ¿Estás con Mireia? La simple mención del nombre de mi hija fue como una aguja en mi corazón, pero mantuve la voz firme. Hola, mi amor. Sí, ya llegué, pero no estoy con ella. ¿Tienes un momento para hablar? El cambio en mi tono debió alertarla. ¿Estás bien, tía? Suenas rara. Al principio intenté restarle importancia. No quería cargarla con mi dolor. No es nada, solo el cansancio del viaje. Oye, ¿cómo van las clases? Pero mi voz se quebró al final. No podía fingir. Tía, por favor, dime qué pasa, insistió Perla, su tono ahora lleno de preocupación. Y entonces se lo conté todo. Le leí el texto, palabra por palabra. Al otro lado de la línea solo hubo silencio. Un silencio tan denso que podía sentir su conmoción a través del teléfono. Finalmente, habló, y su voz era un susurro indignado. No puede ser. Tiene que ser una broma horrible. ¿Le llamaste? ¿Qué te dijo? Fue directo a buzón, respondí, mi propia voz sonando extrañamente distante. Esa. Perla se detuvo, buscando una palabra lo suficientemente fuerte. Voy a llamarla ahora mismo. Le voy a decir un par de cosas. Esto es inaceptable, tía. No, Perla, no lo hagas. La detuve. No es tu batalla. Te llamo porque necesito. No sé, necesitaba que alguien lo supiera. Que no estoy loca. Que esto realmente pasó. Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una vacilación que me puso en alerta. Tía, hay algo más. No sabía si debía decírtelo. No quería causar problemas entre ustedes, pero ahora creo que tienes que saberlo. Dime, Perla, por favor, ya no hay nada que pueda empeorar las cosas, dije, aunque una parte de mí no estaba segura de ello. Respiró hondo. Fue la semana pasada. Fui a casa de mi mamá a recoger unas cosas y ella estaba hablando por teléfono con Mireia. Estaban en altavoz, discutiendo sobre los arreglos de la boda, y mi mamá le preguntó si ya habías confirmado tu vestido, si necesitabas ayuda con algo, y Mireia, tía, se rió. La palabra rió me heló la sangre. Perla continuó, su voz bajando aún más, como si temiera que alguien más la escuchara. Fue una risa fea, condescendiente. Le dijo a mi mamá que no se preocupara, que ya lo tenía todo controlado. Y luego dijo,
dijo, y juro que estas fueron sus palabras exactas. ¿Te imaginas a mi mamá con su rebozo de Puebla al lado de la mamá de Demian que viste de Chanel? Sería un ridículo total. Dijo que tenía miedo de que la avergonzaras. El teléfono se sintió como un bloque de plomo en mi mano. El golpe del texto en el aeropuerto había sido brutal, pero esto era diferente. Esto era una ejecución. El texto era el acto final, pero la sentencia de muerte a mi lugar en su vida había sido dictada mucho antes, en una conversación casual, alimentada por la vergüenza y el veneno del clasismo. El rebozo de Puebla. Yo ni siquiera usaba rebozo, excepto en las fiestas patrias. Era una caricatura, una forma cruel de reducirme a un estereotipo provinciano y folclórico. Era la prueba irrefutable de que el problema no era logístico, no era sobre el tamaño de la boda. El problema era yo, mi esencia, mi historia. Tía, ¿sigues ahí? La voz de Perla sonaba lejana. Sí, mi amor, sigo aquí, respondí, y me sorprendió la calma de mi propia voz. La herida era tan profunda que ya no sangraba. Era un abismo, y en el fondo de ese abismo encontré una extraña paz. La paz de la certeza absoluta. Ya no había lugar para la duda, para la autoinculpación. No había hecho nada malo. Mi único crimen fue no ser lo suficientemente rica, lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente Chanel. Gracias por decírmelo, Perla, dije. Me has dado el regalo más grande que alguien podría darme hoy, la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz llena de una mezcla de ira y tristeza. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Voy a recuperar mi dignidad. Colgué el teléfono. El último vestigio de la madre indulgente y sentimental había muerto. En su lugar nació una mujer con un propósito claro y frío como el acero. La revelación de Perla no me hundió en una nueva espiral de dolor. Al contrario, fue como una inyección de adrenalina directamente al corazón. La niebla de la confusión y la tristeza se disipó, reemplazada por una claridad mental tan aguda que me sorprendió a mí misma. Ya no era una madre herida, era una mujer que había sido profundamente ofendida. Y mi mente, la mente de una maestra que había pasado 30 años organizando planes de estudio y estrategias pedagógicas, se puso a trabajar. Saqué el bloc de notas y la pluma con el logo del hotel del escritorio. La superficie estaba ligeramente pegajosa. Alicé la primera hoja con la palma de la mano. Por primera vez en horas, mi mano no temblaba. En la parte superior de la página escribí: Plan de acción. Mi cerebro comenzó a funcionar con una eficiencia despiadada, dividiendo mi nueva realidad en una serie de pasos lógicos y alcanzables. 1. Asesoría legal. La palabra herencia resonó en mi cabeza. Mi testamento actual, redactado por un notario amigo de Domingo en Puebla, nombraba a Mireya como mi heredera universal. La idea de que ella, después de este acto de crueldad, se beneficiara de la casa que hipotequé por su culpa y del dinero por el que Domingo trabajó toda su vida, era obscena. Era una injusticia que no podía permitir. Necesitaba un abogado, no en Puebla, aquí en la Ciudad de México. Uno bueno, uno que no me hiciera preguntas sentimentales. Busqué en mi celular Mejores abogadas de derecho familiar y sucesorio CDMX. Apunté 3 nombres que aparecieron con las mejores reseñas. La primera de la lista era una tal licenciada Ofelia Vargas. El nombre sonaba fuerte, serio. La subrayé. 2. Desvinculación financiera. Mi mente se trasladó al presente. Aún existían lazos monetarios que me unían a ella. La tarjeta de crédito suplementaria, que le di para emergencias y que usaba para pagar cenas en restaurantes de lujo. La transferencia mensual automática de 5,000 pesos que le enviaba. Una costumbre que empecé cuando estaba en la universidad y que nunca tuve el corazón para detener.
Eran las últimas cadenas de mi servidumbre voluntaria. Escribí en el blog: llamar al banco, cancelar todo, tarjeta y transferencias. 3. Salida estratégica. No tenía nada que hacer aquí. Cada minuto que pasaba en esta ciudad era un insulto a mi inteligencia. Necesitaba un boleto de vuelta, no mañana. Hoy, si era posible, o a primera hora de la mañana. Escribí: comprar boleto de vuelta a Puebla. 4. Cierre y conclusión. ¿Debía simplemente desaparecer? ¿Dejar que mi silencio fuera mi única respuesta? No. El silencio podía ser interpretado como debilidad, como el refugio de una mujer herida. Yo ya no era esa mujer. Ella necesitaba saber. No para que se arrepintiera, ya no me importaba su arrepentimiento. Necesitaba saber para que entendiera que las acciones tienen consecuencias, que su madre no era un felpudo, sino una persona. Escribí el último punto: redactar carta final, entregarla. No la enviaría por correo. La entrega sería un acto deliberado, un movimiento final en este doloroso juego de ajedrez. Miré la lista. Eran 4 pasos. 4 acciones que me devolverían el control de mi vida, de mi dinero, de mi historia. Por primera vez, desde que aterricé, sentí una oleada de poder. No era un poder basado en la ira o la venganza, aunque había un poco de eso, lo admito. Era el poder que nace de la certeza moral, el poder de trazar una línea en la arena y decir: hasta aquí. Tomé el teléfono, no para llamar a Mireia, sino para empezar a ejecutar mi plan. Mi primera llamada fue a la oficina de la licenciada Ofelia Vargas. La voz del asistente de la licenciada Vargas era joven y profesional. Despacho Vargas y Asociados. Buenos días. Buenos días, respondí, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Mi nombre es Marisol. Necesito una consulta urgente para modificar un testamento. Es un asunto sensible y de alta prioridad. Quizás fue la palabra urgente o el tono de mi voz, pero la asistente no me dio una cita para la próxima semana. Hubo un breve silencio, el sonido de un teclado. La licenciada tuvo una cancelación. Podría verla hoy a las 5 de la tarde. ¿Le funciona? Eran las 2 de la tarde. Tenía 3 horas. Perfecto, allí estaré. El despacho estaba en un edificio elegante en la colonia Roma, un mundo de distancia del hotel anónimo del aeropuerto. El aire olía a cuero, a papel viejo y a un perfume caro y discreto. La licenciada Ofelia Vargas era una mujer de mi edad, quizás un poco mayor, con el cabello plateado cortado en un bob impecable y unos ojos oscuros e inteligentes que parecían verlo todo. No me ofreció un té ni palabras de consuelo. Me ofreció un vaso de agua y me indicó la silla frente a su imponente escritorio de caoba. Dígame, señora Marisol, ¿cuál es la urgencia?, preguntó. Su voz era grave y directa. Aprecié su enfoque. No necesitaba compasión, necesitaba acción. Le presenté la situación de la forma más concisa y objetiva que pude. Le hablé de mi testamento actual, de mi hija como única heredera, y luego le conté la razón de mi visita. No entré en los detalles sentimentales del rebozo o la mantilla. Me limité a los hechos. He sido informada por mi hija que ya no formo parte de su familia. Por lo tanto, deseo actualizar mis documentos legales para que reflejen esta nueva realidad, dije, mis palabras sonando como si las estuviera leyendo de un guión. La licenciada Vargas no levantó una ceja, no jadeó de sorpresa, simplemente tomó notas en un bloc de papel grueso con una pluma fuente. Entendido, dijo. ¿Y cuál es su deseo con respecto a su patrimonio? Deseo remover a mi hija, Mireia, completa y absolutamente de mi testamento, afirmé. Quiero establecer un fideicomiso para la educación y el futuro de mi sobrina, Perla. La totalidad de mis bienes, incluyendo mi casa en Puebla y mis fondos de inversión, deben ir a ese fideicomiso. El valor aproximado es de 2 millones de pesos. La abogada levantó la vista de su bloc por primera vez. Me miró fijamente
y por un segundo vi un destello de algo en sus ojos. No era lástima, era respeto. Es una decisión importante, señora Marisol. ¿Está completamente segura? Licenciada, respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante. En las últimas horas he estado más segura de mis decisiones que en los últimos 20 años. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Muy bien. Entonces, empecemos. Necesitaremos redactar una revocación del testamento anterior y crear el nuevo fideicomiso. Podemos tener los borradores listos para que los firme mañana por la mañana. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles, los términos del fideicomiso para Perla, los albaceas. Cada pregunta que me hacía la respondía con una claridad que me asombraba. Era como si una versión más fuerte y decidida de mí misma hubiera tomado el control. Salí de ese despacho sintiéndome más ligera. El aire de la Ciudad de México ya no se sentía opresivo. Había dado el paso más difícil. Había contratado a mi propia justicia. De vuelta en la impersonal habitación de hotel, el sol ya se había puesto, dejando un rastro violáceo en el horizonte. La noche envolvía la ciudad, pero dentro de mí, una especie de amanecer estaba teniendo lugar. Con los documentos preliminares de la abogada en una elegante carpeta sobre la cama, me sentí envalentonada para ejecutar el segundo punto de mi lista. Era el más inmediato y más tangible. Era el momento de cortar el cordón umbilical financiero. Me senté en el borde de la cama y saqué mi celular. Busqué el número de atención a clientes preferentes de mi banco, un servicio que Domingo había insistido en contratar años atrás. Mientras esperaba en la línea, mi pulgar rozó una foto en mi galería. Era de la graduación de la preparatoria de Mireya. Estábamos las dos, abrazadas. Ella sonreía a la cámara. Yo la miraba a ella, mi rostro lleno de un orgullo que dolía físicamente al recordarlo. Un nudo se formó en mi garganta. Por un instante, la vieja Marisol, la madre indulgente, amenazó con regresar. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Demasiado cruel? Entonces recordé la risa de mi hija al otro lado del teléfono, mientras me convertía en una caricatura, en un chiste provinciano. El nudo en mi garganta se disolvió, reemplazado por una fría determinación. Cerré la galería de fotos. Gracias por esperar. Mi nombre es Ricardo. ¿En qué puedo ayudarle, señora Marisol?, dijo una voz amable al otro lado de la línea. Buenas noches, Ricardo, respondí. Mi voz estable. Necesito realizar 2 operaciones, por favor. Claro que sí. Dígame. Primero, deseo cancelar de forma inmediata y permanente la tarjeta de crédito suplementaria a nombre de la señorita Mireya. Hubo una pausa. El tecleo de un ordenador. Veo la tarjeta, señora. ¿Está segura? Tiene actividad reciente. Un cargo de ayer en un spa en Polanco. Cerré los ojos. El spa, por supuesto, relajándose para la boda, probablemente pagado con mi dinero. Sí, Ricardo, completamente segura. Cancelación inmediata. Entendido. La tarjeta ha sido bloqueada y será dada de baja del sistema. ¿Cuál es la segunda operación? Respiré hondo. Este era el corte final. Deseo cancelar todas las transferencias automáticas programadas desde mi cuenta de cheques. Otro tecleo. Permítame verificar. Sí, aquí está. Veo una transferencia mensual recurrente por 5,000 pesos a la cuenta de la misma señorita Mireya. ¿Es correcto? Correcto. Deseo cancelarla. Que no se realice la del próximo mes ni ninguna otra en el futuro. Por supuesto, la transferencia ha sido eliminada. Para nuestros registros, ¿podría indicarme el motivo de estos cambios? Fraude, reorganización, otro. Me quedé en silencio por un momento, buscando la palabra perfecta. No era una reorganización, no era un fraude en el sentido legal. Era algo mucho más profundo. Ricardo, dije finalmente, anote el motivo, por favor. El motivo es claridad. El joven, al otro lado de la línea,
No hizo más preguntas. Quizás mi tono no dejaba lugar a ellas. Entendido, señora Marisol. Claridad. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? No, Ricardo. Eso es todo. Me ha ayudado usted más de lo que imagina. Colgué el teléfono. Me recosté en la cama y miré el techo blanco y sin adornos. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y se perdió en mi cabello. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de liberación. El último eslabón de la cadena se había roto. Era libre. La mañana siguiente, después de firmar los documentos finales en el despacho de la licenciada Vargas y de comprar un boleto de avión para esa misma tarde, regresé al hotel a recoger mis cosas. Solo quedaba un punto en mi lista: la carta. Durante el desayuno, un café americano insípido y un pan dulce reseco en la cafetería del hotel, había debatido conmigo misma sobre el tono. Una parte de mí, la parte más herida, quería escribir una carta llena de rabia y acusaciones. Quería enumerar cada sacrificio, cada peso, cada decepción. Quería hacerla sentir culpable, hacerla llorar como yo había llorado. Hice un borrador mental. ¿Cómo te atreves? ¿No tienes corazón? ¿Has olvidado todo lo que he hecho por ti? Pero las palabras sonaban vacías, débiles. Eran las palabras de una víctima, y yo ya no me sentía así. Mientras removía el café, me di cuenta de que la ira era un veneno que solo me dañaría a mí. La ira todavía me conectaba a ella, era una emoción compartida, y yo ya no quería compartir nada. Lo que necesitaba no era catarsis, era un cierre. Un cierre unilateral, dictado en mis propios términos. Un informe final, tan limpio y profesional como el de la abogada. En la quietud de la habitación, saqué una hoja del papel membretado del hotel. La pluma se sentía equilibrada en mi mano. No empecé con querida Mireia. Esa palabra querida era una mentira en este momento. Empecé simplemente con su nombre. Mireia. Llegué ayer a la Ciudad de México, como habíamos acordado. Traje conmigo la mantilla de la bisabuela, restaurada y lista para ti. También traje un regalo, y la ilusión de ver a mi única hija casarse. Estaba sentada en la sala de equipaje cuando recibí tu mensaje. Hice una pausa, reviviendo el momento. Entiendo por tus palabras que has tomado una decisión. Has elegido una nueva familia y un nuevo mundo en el que, al parecer, yo no tengo cabida. Durante años he intentado adaptarme, entender, apoyar. Te di el dinero para tu primer apartamento, un préstamo que nunca fue pagado. Hipotequé la casa que tu padre y yo construimos para financiar la maestría que, según tú, te daría el respeto de tu nueva familia. He ignorado desplantes, he perdonado ausencias y he justificado tu creciente distancia atribuyéndola al estrés y a las presiones de tu vida. Pero ayer entendí que no era estrés ni presión, era vergüenza, vergüenza de mí, de tus orígenes, de la vida sencilla pero honesta de la que provienes. Entendí que mi presencia en tu boda no era un problema de espacio, sino un problema de imagen. Como madre, mi mayor deseo siempre ha sido tu felicidad. Y si tu felicidad requiere mi ausencia, entonces debo aceptarlo. Pero como la mujer que soy, la viuda de Domingo, un hombre de principios, debo también respetar mi propia dignidad. Por ello, he tomado dos decisiones que quiero comunicarte. Primero, a partir de hoy, todo apoyo financiero de mi parte ha cesado. La tarjeta de crédito ha sido cancelada y las transferencias eliminadas. Eres una mujer casada, con una familia adinerada que te respalda. Ya no me necesitas. Segundo, he visitado a una abogada y he reescrito mi testamento. El legado de tu padre y el mío, el fruto de toda una vida de trabajo, ahora será destinado a alguien que valora a la familia no como un accesorio social, sino como un pilar de amor y respeto. Tu sobrina, Perla, será la única beneficiaria. No te escribo esto por venganza, aunque sé que así lo verás.
Te lo escribo para que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Me borraste de tu boda con un mensaje de texto. Yo simplemente estoy formalizando esa separación en todos los demás aspectos de nuestras vidas. Te deseo paz en tu matrimonio, Mireia. Espero sinceramente que encuentres la felicidad que buscas. Firmé, no como mamá, ese título que ella había vaciado de significado. Firmé simplemente con mi nombre. Marisol. Doblé la carta, la metí en un sobre del hotel y escribí su nombre en el frente. No sentí ira ni tristeza, solo un profundo y agotador sentido de finalidad. Había puesto el punto final a nuestra historia. Mi vuelo de regreso a Puebla no salía hasta las 6 de la tarde. Tenía horas por delante, horas que podría haber pasado en la sala de espera del aeropuerto leyendo una novela o mirando a la gente pasar. Pero una extraña compulsión se apoderó de mí. No era masoquismo, no era el deseo de torturarme. Era una necesidad de ser testigo, de ver con mis propios ojos el mundo por el cual había sido descartada. Dejé mi equipaje en la recepción del hotel y tomé un taxi. A la colonia Polanco, por favor, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, cerca de la parroquia de San Agustín. Sabía que la ceremonia era allí. Mireia lo había mencionado hacía meses. El taxi se deslizó por las elegantes avenidas arboladas, edificios de apartamentos de lujo, boutiques con nombres en francés e italiano, restaurantes con valet parking. Era un universo paralelo, un escaparate de riqueza y estatus. Me pregunté cuántas de las mujeres que caminaban por esas aceras con sus perros de diseño y sus bolsas de compras de marca también tenían madres provincianas escondidas en el armario de sus vergüenzas. Le pedí al taxista que me dejara en una esquina, a una cuadra de la iglesia. No quería ser vista, no quería causar una escena, solo quería observar. Me puse unas gafas de sol grandes, un escudo contra el mundo. Encontré mi puesto de observación perfecto. Una pequeña cafetería de estilo europeo al otro lado de la calle, con mesas en la acera sombreadas por grandes sombrillas. Pedí un expreso que no pensaba tomar y me senté de cara a la iglesia. El murmullo de la ciudad, los claxones lejanos, las conversaciones en otras mesas, todo se convirtió en un ruido de fondo. Mi atención estaba fija en las puertas de roble de la iglesia. Eran las 12 del mediodía. La ceremonia era a la 1. Pronto, el espectáculo comenzó. Llegaron los coches. Mercedes-Benz, BMW, Audis, todos de un negro reluciente. De ellos descendían los invitados. Hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos de seda y pamelas espectaculares. Se saludaban con besos al aire. Sus risas eran agudas y practicadas. Eran hermosos, elegantes y completamente ajenos a mi existencia. Miré sus rostros, sus joyas, sus zapatos, y pensé en el dinero que había transferido, en la casa que había hipotecado. ¿Cuántos de estos lujos, directa o indirectamente, había financiado yo? Vi a una mujer mayor, elegantísima, que supuse era la madre de Demián. Llevaba un traje de chaqueta de un color perla y un collar de diamantes. No llevaba un rebozo. Me pregunté si ella también había hipotecado su casa por su hijo, o si simplemente había firmado un cheque de una cuenta bancaria con fondos ilimitados. A la 1:45 llegó un Rolls Royce blanco. De él bajó Demián, impecable en su chaqué. A su lado, su padre, un hombre de aspecto severo, con un reloj que probablemente costaba más que mi coche. Se dieron una palmada en la espalda y entraron en la iglesia. Y entonces llegó ella, en un Bentley antiguo, color crema. El coche se detuvo justo frente a la entrada. Un asistente se apresuró a abrir la puerta y Mireia descendió. Se veía impresionante. El vestido era una creación de un diseñador famoso, una cascada de satén y encaje que se ceñía a su figura perfecta. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y un velo corto y moderno cubría su rostro. No era la mantilla de su bisabuela,
Era algo nuevo, caro y sin historia. No sentí una punzada de dolor al verla. Lo que sentí fue una distancia abrumadora. Era como mirar a una actriz famosa en una revista. Era hermosa, sí, pero ya no era mía. No reconocí a la niña que había cunado en mis brazos, a la adolescente a la que había consolado por su primer desamor. Esa mujer que caminaba hacia el altar era una extraña, un producto cuidadosamente construido para encajar en ese mundo de apariencias. No caminaba del brazo de su padre, porque su padre estaba muerto. Caminaba sola, con una determinación fría que era visible incluso a esa distancia. Me quedé allí, sorbiendo mi café frío, mientras las grandes puertas de madera de la iglesia se cerraban tras ella. Escuché los primeros acordes del órgano. La ceremonia había comenzado, la boda a la que fui invitada y luego desterrada. No me moví. Me convertí en una estatua en esa cafetería, observando la fachada de la iglesia. Pasaron 30, 40 minutos. Y entonces las puertas se abrieron de nuevo. Salieron ellos, ahora marido y mujer, bajo una lluvia de pétalos de rosas blancas. Sonreían, se besaban para las cámaras. Fue en ese momento que supe qué hacer con la carta. Pagué mi café y caminé con calma hacia el hotel de lujo que estaba justo al lado de la iglesia, donde sabía que sería la recepción. Entré al vestíbulo de mármol. El aire estaba impregnado de un aroma a lirios. Me acerqué al concierge, un hombre joven e impecable. Saqué el sobre de mi bolso. Junto con él, saqué un billete de 500 pesos. Buenas tardes, dije, mi voz baja y firme. Tengo un mensaje muy importante para la novia, la señora Mireya. Es fundamental que lo reciba personalmente, pero no quiero interrumpir. ¿Podría usted asegurarse de que se lo entreguen en su suite nupcial, quizás cuando suban a cambiarse después de la recepción? El joven miró el sobre, luego el billete. Asintió con una eficiencia discreta. Por supuesto, señora. Considere lo hecho. Le entregué ambas cosas. Di media vuelta y salí del hotel. No miré hacia atrás. Tomé un taxi y le di la dirección que anhelaba desde el fondo de mi alma. Al aeropuerto, por favor. Terminal 1. Vuelos a Puebla. Pasaron 2 días. 2 días de una paz extraña y hueca. Al llegar a mi casa en Puebla, el silencio me recibió como un viejo amigo. Deshice la maleta, guardé los regalos que nunca entregaría en el fondo de un armario y coloqué la caja de la mantilla en el fondo de mi armario personal, como si enterrara a un ser querido. Me dediqué a mi jardín, arrancando malas hierbas con una ferocidad que me sorprendió, podando mis rosales con una precisión quirúrgica. Cada tallo seco que cortaba, cada hierba que arrancaba de raíz, se sentía como si estuviera purgando mi propia vida de lo que ya no servía. No esperaba que llamara. O quizás una pequeña parte de mí, la madre tonta que se negaba a morir del todo, sí lo esperaba. La llamada llegó el tercer día por la tarde. Estaba en la cocina, preparando un té de manzanilla. El identificador de llamadas mostró su nombre, Mireya. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Respiré hondo, olí el vapor de la manzanilla para calmarme y presioné el botón verde. «Hola», dije. Mi voz era una superficie de calma sobre un mar de emociones turbulentas. No hubo saludo, no hubo un «¿cómo estás?», hubo una explosión. «¿Qué demonios hiciste?». Su voz era un chillido agudo, distorsionado por la furia y la incredulidad. Podía oírla jadear al otro lado de la línea. «Arruinaste todo, mi boda, mi luna de miel». Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono a unos centímetros de mi oreja para protegerme de la andanada. Dejé que se desahogara. La escuché gritar sobre una carta cruel y psicótica que encontró sobre la cama de la suite nupcial, sobre una tarjeta de crédito humillantemente rechazada en la boutique del hotel en Cancún, cuando intentaba comprar un bikini, sobre una llamada vergonzosa al banco donde le informaron que sus fondos habían sido cortados. Demian está furioso. Su familia cree
que me casé con una loca que viene de una familia de locos. Me humillaste delante de todos. Esperé a que hiciera una pausa para tomar aire, y entonces, con una calma que la desarmó por completo, hablé. Mireya, dije, y el sonido de mi propia voz, tranquila y mesurada, me dio fuerza. Yo no arruiné nada. De hecho, yo no estuve allí. ¿Lo recuerdas? Tú misma te encargaste de que no estuviera presente en tu boda. Yo no te humillé, simplemente acepté la decisión que tomaste. Hubo un silencio atónito al otro lado. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿Decisión? ¿De qué hablas?, balbuceó. La decisión que me comunicaste por mensaje de texto, expliqué pacientemente, como si hablara con una niña pequeña. La decisión de que yo no formo parte de su familia, simplemente estoy poniendo mis asuntos en orden para que reflejen esta nueva realidad que tú misma definiste. No sería lógico, ¿verdad?, seguir financiando a alguien que no me considera su familia. El tono de Mireya cambió. La furia se convirtió en una incredulidad lastimera. Pero, soy tu hija. Se supone que debes apoyarme incondicionalmente. Te he apoyado toda tu vida, Mireya. Te apoyé hasta el punto de casi perder mi propia casa. Pero el apoyo es un camino de 2 vías, y tú convertiste ese camino en una calle de un solo sentido hace mucho tiempo. Entonces, recurrió a la última arma que le quedaba, la manipulación emocional. Su voz se quebró en un sollozo. Papá Domingo, él nunca hubiera querido esto. Él te odiaría por hacerme esto. Estaría tan decepcionado de ti. La mención de su padre fue un golpe bajo, pero yo estaba preparada. La memoria de Domingo ya no era mi debilidad, era mi fortaleza. Te equivocas, respondí, mi voz ahora fría como el hielo. Tu padre hubiera querido que fueras una mujer honorable, no una malagradecida. Tu padre se sentiría profundamente avergonzado, no de mí, sino de ti, de la mujer en la que te has convertido. Se oyó un jadeo ahogado, y luego la voz de Demian en el fondo gritando, «¡Cuelga a esa bruja!». «Adiós, Mireya», dije. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera lanzar otro insulto o soltar otro sollozo falso, colgué. Inmediatamente, abrí mis contactos, busqué su nombre y, con un movimiento firme de mi pulgar, presioné bloquear este contacto. El pitido final del teléfono fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de mi libertad. Las semanas siguientes fueron de una quietud transformadora. El silencio en mi teléfono ya no se sentía como abandono, sino como paz. La ausencia de drama era un lujo que no sabía que anhelaba. Empecé a redescubrir mi propia casa, mi propia vida. Me inscribí en una clase de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Descubrí que tenía un talento oculto para moldear el barro, para crear belleza de la nada. Me uní a un club de lectura con otras mujeres de mi edad. Hablábamos de libros, de la vida, de nuestros hijos, de nuestras decepciones y alegrías. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de una comunidad, vista y escuchada, por lo que era, no por lo que podía dar. Comencé a caminar por las mañanas por el centro histórico de Puebla, maravillándome de la belleza de la Talavera, de la majestuosidad de las iglesias, de la calidez de la gente. Belleza que a menudo damos por sentada cuando estamos demasiado ocupados preocupándonos por la vida de otros. Un mes después de la boda, Perla vino a visitarme desde la Ciudad de México. Llegó con un ramo de flores y una mirada de preocupación en sus ojos. Nos sentamos en el patio trasero, rodeadas por el aroma de mis rosales. «¿Cómo has estado, tía?», preguntó suavemente. «He estado bien, mi amor. Mejor de lo que he estado en años», respondí, y me di cuenta de que era la verdad absoluta. Hablamos durante horas. Me contó de sus clases, de su proyecto de tesis sobre arquitectura bioclimática, de sus sueños de diseñar edificios sustentables que estuvieran en armonía con la naturaleza. Escucharla hablar, llena de pasión y de una bondad innata,
fue un bálsamo para mi alma. Vi en ella la hija que siempre había soñado tener, inteligente, compasiva y con los pies firmemente plantados en la tierra. Le conté de mis clases de cerámica, de los libros que estaba leyendo. Reímos. Fue una tarde de conexión genuina, sin agendas ocultas, sin peticiones de dinero. Después de la comida, la llevé a mi habitación. Abrí el armario y saqué la caja de cedro. Se la extendí. «¿Qué es esto, tía?», preguntó, tomándola con curiosidad. «Ábrela», le dije. Perla levantó la tapa y desenvolvió el papel de seda. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la mantilla. Jadeó suavemente. Es la cosa más hermosa que he visto. Es la mantilla de la bisabuela Isabel, ¿verdad? Conocía la historia. Se la había contado yo misma cuando era una niña. «Es tuya», le dije. «Te pertenece, no porque espere que la uses. Esa será tu decisión. Te pertenece porque sé que entiendes lo que significa. Entiendes que la familia no es algo que se pone y se quita como un vestido de diseñador. Es algo que se teje, hilo por hilo, con amor, respeto y lealtad». Las lágrimas llenaron sus ojos. «Tía, no puedo aceptar esto. Es de Mireia, es demasiado». «Ya no es de Mireia», dije suavemente. «Y no solo es la mantilla», le entregué una carpeta. «Aquí están los documentos del fideicomiso que establecí para ti. Es el legado de tu tío Domingo y el mío. Úsalo para terminar tu carrera, para hacer tu maestría en el extranjero si quieres, para comprar tu primer departamento. Úsalo para construir una vida en la que nunca tengas que depender de nadie que no te valore por quien eres. Es tu libertad, Perla. Úsala sabiamente». Perla se derrumbó en mis brazos, llorando. La abracé con fuerza, sintiendo cómo una herida profunda dentro de mí comenzaba a cicatrizar. En ese abrazo entendí que el legado no se trata de sangre, sino de espíritu. Y el espíritu de mi familia, el espíritu de trabajo duro, de dignidad y de amor incondicional, finalmente estaba en las manos correctas. Han pasado 6 meses desde entonces. No he sabido nada de Mireia, y no espero saberlo. A veces, mi hermana me cuenta fragmentos que escucha de otros parientes a través de mi tía Norma, esa prima lejana que vive para el chisme, que el matrimonio de Mireia es más para las fotos de Instagram que para la vida real, que Demian es controlador, que el dinero no parece hacerla feliz. No siento alegría al escuchar esto, solo una distante y serena melancolía por la niña que una vez fue, y por la mujer que nunca llegó a ser. Yo, por mi parte, estoy a punto de embarcarme en mi propia aventura. Con una parte del dinero que había destinado para el regalo de bodas, y con lo que me ahorro cada mes de la hipoteca que ya terminé de liquidar, he comprado un boleto de avión, un viaje de un mes a Andalucía, España, para caminar por las mismas calles que mi bisabuela Isabel caminó antes de traer su mantilla y sus sueños a México. Iré a los pueblos blancos, comeré tapas, escucharé flamenco. Iré a buscar mis raíces, no las de mi familia, sino las mías propias. Ya no soy solo la madre de Mireia, soy Marisol, soy una viajera, soy una jardinera, soy una ceramista principiante, soy una mujer que a los 62 años finalmente ha aprendido a volar sola. He descubierto que la soledad no es un castigo, sino un espacio sagrado donde puedo escuchar mi propia voz. Y mi voz, por fin, habla con una calma y una certeza que me llenan de paz. He contado mi verdad, mi historia. Ahora les pregunto a ustedes, a esta comunidad que se ha convertido en mi confidente, después de todo lo que pasó, ¿creen que hice lo correcto? ¿O una madre debería perdonar, sin importar la herida, sin importar el desprecio? Me gustaría mucho leer sus opiniones en los comentarios. Gracias por escuchar.